Ahora, en esta siguiente parte, quiero analizar la historia de esta controversia dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que para mí, nuevamente, es uno de los temas más interesantes y fascinantes cuando se trata de entender todo este asunto de la Trinidad. ¿Creía Elena de White en la Trinidad? ¿Acaso los pioneros, después de que el fuerte clamor comenzara a sonar y después de que Cristo pudo haber venido en la década de 1890, los pioneros y Elena de White de repente se dieron cuenta de que estaban adorando al Dios equivocado? Si estaban adorando al Dios equivocado, ¿cómo es que Cristo pudo haber venido? Una cosa que creo que podemos analizar y que realmente nos da cierta base y nos ayuda a confirmar exactamente cuál visión de Dios es la correcta es mirar la historia. Necesitamos un punto de referencia histórico y por eso creo que es tan importante saber cómo Dios guió a su pueblo y su enseñanza en nuestra historia pasada. Ahora bien, no solo la historia de la Iglesia fue lo que me sorprendió, sino también algunas declaraciones hechas hoy en día sobre las creencias de nuestra Iglesia acerca de quién es Dios. Como por ejemplo que la Iglesia admita que la Trinidad es una suposición. Ahora bien, yo asumía, como creo que la mayoría de los adventistas, que la postura de la Iglesia sobre la Trinidad se basaba en una hermenéutica bíblica sólida, por lo que me sorprendió escuchar de la propia Iglesia que no era así. Ahora, tome esta declaración como ejemplo. En la Enciclopedia Adventista del Séptimo Día, Vol. 12, página 138, dice: el concepto de la Trinidad, es decir, la idea de que los tres son uno, no se declara explícitamente, sino que solo se asume. En otro libro, en una introducción a la teología cristiana desde una perspectiva adventista del Séptimo Día, leí esto: el papel de la Trinidad en una doctrina de Dios siempre genera preguntas. Una razón es que la palabra en sí no aparece en la Biblia, ni tampoco hay ninguna declaración clara de la idea. Pero la Biblia sí prepara el terreno para su formulación, y el concepto representa un desarrollo de afirmaciones y conceptos bíblicos. Así que, aunque la doctrina de la Trinidad no forma parte de lo que la Biblia misma dice acerca de Dios, sí es parte de lo que la Iglesia debe decir para salvaguardar la visión bíblica de Dios. Ahora, para mí eso es una declaración impactante porque no es. La Trinidad no forma parte de lo que la Biblia dice acerca de Dios, ellos lo admiten, pero la Iglesia debe creerlo de todos modos. Ahora, no puedo creer que el autor haya llamado a la Trinidad una visión bíblica de Dios y haya dicho que la doctrina no forma parte de lo que la Biblia dice acerca de Dios en la misma frase. ¿Dónde está el razonamiento detrás de eso? Aquí hay otra declaración de la Adventist Review de 1981. Ahora, esto fue solo un año después de que la doctrina de la Trinidad se convirtiera formalmente en una creencia fundamental en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Aunque ningún pasaje bíblico declara formalmente la doctrina de la Trinidad, los escritores bíblicos la asumen como un hecho. Solo por fe podemos aceptar la existencia de la Trinidad. Cuando leí eso, simplemente contradecía todo lo que yo sabía sobre el estudio de la Biblia. Al estudiar la Biblia, debes tener un así dice el Señor para establecer una doctrina, una idea o un concepto, especialmente cuando se trata de entender quién es Dios. Y habiendo estudiado la Biblia durante años hasta ese momento, ya sabía que no debía aceptar ninguna doctrina sin un así dice el Señor. Una y otra vez descubrí que los teólogos e historiadores adventistas del Séptimo Día han admitido que la doctrina de la Trinidad no tiene base en las Escrituras. Y aún así, me sorprendió ver esta admisión en el sitio web oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, cuando dice en su página: las claras alusiones de la Biblia a la Trinidad son suficientes para los adventistas. Ahora, para mí, como ex católico que estudió para salir del catolicismo, y luego de las iglesias evangélicas, y después entrar a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, estudiando las Escrituras y permitiendo que la Biblia se interpretara a sí misma y fuera su propio expositor, fue este enfoque el que me llevó a la Iglesia.
Y ver esta declaración en el sitio web de la Iglesia de que las claras alusiones de la Biblia a la Trinidad son suficientes para los adventistas del séptimo día me revolvió el estómago. Se nos dice que antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos exigir un claro "así dice el Señor" en su apoyo. Realmente me sentí bastante perturbado, si no es que disgustado, de que la Iglesia se atreviera a hacer una declaración tan contraria a las Escrituras y a la razón. Así que no, ninguna alusión clara es suficiente para cualquier verdadero seguidor de Cristo o para cualquier verdadero adventista del séptimo día. Sin embargo, la clara alusión a la doctrina de la Trinidad, que no está explícitamente declarada sino solo asumida, está consagrada como la creencia fundamental número 2 de la Iglesia Adventista del séptimo día y es un requisito para ser miembro de la Iglesia. Y si alguien no está de acuerdo con esta clara alusión, es objeto de burlas, ridiculizado, etiquetado como hereje o marginado, y a menudo es expulsado de la Iglesia. He tenido muchos encuentros en los últimos 2 años compartiendo estas cosas con otros, y estoy agradecido de que la mayoría de las personas con las que he estudiado esto lo han tomado en serio, lo han estudiado por sí mismos, y se han dado cuenta de que esto es verdad. La visión no trinitaria de Dios es correcta, que hay un solo Dios verdadero. Él tuvo un Hijo unigénito y el Espíritu Santo es su omnipresencia. Al compartir estas cosas, hay otros que las han rechazado, y para mi consternación ni siquiera quisieron estudiarlas. Y conozco a otros, en iglesias de por aquí que han compartido estas cosas y han sido expulsados de enseñar la escuela sabática, por ejemplo, y han suplicado al pastor que se siente a estudiar estas cosas con ellos, pero el pastor no quiso. Otras personas que están involucradas en el trabajo en esta área ni siquiera aceptan sentarse a estudiar esto. Y personas que conozco no responden a correos electrónicos ni a mis preguntas. Desafortunadamente estoy viendo que mucha gente simplemente no quiere estudiarlo. Tienen miedo de las implicaciones de darse cuenta de que eso los pondría en desacuerdo con la Iglesia, pero no se dan cuenta de que la Iglesia de la Odisea está en desacuerdo con Jesús. Por eso vemos a Jesús fuera de la iglesia tocando la puerta y diciendo: «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo». Así que después de 6 meses estudiando esto, como mencioné antes, se estaba produciendo un terremoto espiritual. Y nuevamente, no era el fundamento de la Biblia ni el espíritu de profecía lo que se estaba desmoronando y rompiendo, sino la enseñanza fundamental de la Iglesia Adventista del séptimo día acerca de quién es Dios lo que se estaba desmoronando. Una y otra vez, las palabras de inspiración eran armoniosas y sólidas, y eran las palabras de los hombres las que se desmoronaban hasta convertirse en polvo. Así que, en mi experiencia, me entristeció darme cuenta de que la iglesia a la que me había unido era culpable de idolatría tan ciertamente como el antiguo Israel, y sé que no es una afirmación menor la que hago. Pero sin embargo, esta no es una herejía menor la que ha entrado en la iglesia. Para mí, entrar en la iglesia adventista del séptimo día fue una experiencia gozosa. Había estudiado y llegado a la conclusión de que la ley de Dios seguía vigente, que el sábado seguía en vigor y debía guardarse, y me había dado cuenta, al estudiar la profecía, de quién era el anticristo, y había comprendido cuál era la marca de la bestia. Y para mí estas eran cosas asombrosas. Ni siquiera pensaba que sería capaz de entender estas cosas porque estaban tan envueltas en misterio que las había estudiado durante 1 año y no podía comprenderlas. Así que cuando Dios comenzó a enseñarme que las profecías en Apocalipsis deben definirse por otros lugares de la Biblia, que la Biblia puede ser su propio expositor e interpretarse a sí misma, eso fue una revelación asombrosa, y toda la Biblia cobró vida para mí nuevamente. Fue como tener un libro completamente nuevo, poder leer la Biblia con una comprensión de la profecía bíblica, entendiendo las profecías de Daniel y Apocalipsis.
y había llegado a ese punto en el que entendía estas cosas. Y fue entonces cuando un día vi a un predicador en un video hablando ante todo un auditorio lleno de gente, y él estaba compartiendo exactamente las mismas cosas que yo había llegado a comprender sobre el anticristo, sobre el sábado y sobre la ley de Dios, y yo pensaba, ¿quién es esta persona y por qué las demás personas en este auditorio, por qué no están molestas? Porque estas eran ideas muy políticamente incorrectas. Y en resumen, lo que pasó fue que era un ministro popular en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y para mí me di cuenta por primera vez de que había toda una denominación de personas que realmente creían estas cosas sobre la profecía bíblica. No tenía ni idea. Esta fue mi introducción a la existencia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y como ex católico, y como alguien que estaba estudiando la profecía bíblica y llegando a algunas conclusiones muy extrañas, ver que había toda una denominación de cristianos que realmente creían estas cosas, fue un día alegre y una ocasión trascendental. Y al entrar en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, sentí que estaba en casa. Esta era mi gente. Estas personas eran afines, creían lo mismo que yo sobre la profecía bíblica y guardaban la ley de Dios y el sábado, y para mí eso era hermoso. Y durante muchos años, durante una década, estuve en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero no me tomó mucho tiempo, después de un corto periodo, darme cuenta, al ir a las iglesias y a los estudios bíblicos, que no todos en la Iglesia Adventista del Séptimo Día estaban entusiasmados con la profecía bíblica o tan apasionados por seguir al Señor como yo. Y a medida que pasaba el tiempo, comencé a ver que las cosas que los adventistas del Séptimo Día profesan creer y enseñar no siempre se cumplen, ni siquiera por la mayoría de los adventistas del Séptimo Día. Consideren, por ejemplo, el mensaje de salud que Dios le dio a la Iglesia para que fuera la cuña de entrada, para que fuera una luz que llevara al adventismo del Séptimo Día y las verdades sobre Dios al primer plano, que fuera una luz para el mundo, y sin embargo, la mayoría de los adventistas del Séptimo Día en la Iglesia han rechazado la luz sobre la reforma pro salud y no la siguen ni la practican. E incluso los mensajes de los tres ángeles rara vez los escuché cuando iba a la iglesia en sábado. Solo escuché acerca de los mensajes de los tres ángeles buscando videos en YouTube, y fue decepcionante. Fue una decepción tras otra, al comenzar a darme cuenta de que la Iglesia Adventista del Séptimo Día de hoy no es todo lo que profesa ser. Hoy Satanás ha encontrado formas más sofisticadas de convertir a los santos en pecadores, y el antiguo Israel fue atraído a adorar ídolos hechos por manos humanas. Pero hoy el Israel moderno ha sido atraído a adorar ídolos hechos por las mentes de los hombres, ideas filosóficas. Y leemos sobre esto de la hermana White. Puede que no haya santuarios exteriores visibles, puede que no haya imagen alguna sobre la que repose la vista, y sin embargo podemos estar practicando la idolatría. Es tan fácil hacer un ídolo de ideas u objetos apreciados como fabricar dioses de madera o piedra. Miles tienen una concepción falsa de Dios y de sus atributos. Están sirviendo a un Dios falso tan ciertamente como lo hacían los siervos de Baal. Ahora bien, esta es una declaración contundente porque nos dice que adorar una concepción falsa de Dios es tan idolatría como adorar objetos falsos. Y si estamos adorando una concepción falsa de Dios en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, entonces la hermana White nos está diciendo que estamos tan ciertamente adorando a un Dios falso como lo hacían los siervos de Baal. La alegría que experimenté al darme cuenta de que había una iglesia que guardaba el sábado y creía en los mensajes de los tres ángeles fue proporcional a la decepción que sentí
cuando comencé a darme cuenta de que había adoración a Baal en la Iglesia Adventista del Séptimo Día y que esta transgresión del primer mandamiento era la creencia fundamental número 2 de la Iglesia y un requisito para ser miembro de la Iglesia. Para muchos, un ídolo filosófico es entronizado en el lugar de Jehová, mientras que el Dios viviente, tal como se revela en su palabra, en Cristo y en las obras de la creación, es adorado solo por unos pocos. Miles divinizan la naturaleza mientras niegan al Dios de la naturaleza. Aunque en una forma diferente, la idolatría existe hoy en el mundo cristiano tan verdaderamente como existía entre el antiguo Israel en los días de Elías. El Dios de muchos hombres supuestamente sabios, de filósofos, poetas, políticos, periodistas, el Dios de los círculos refinados y de moda, de muchas universidades y colegios, e incluso de algunas instituciones teológicas, no es mucho mejor que Baal, el dios Sol de Fenicia. Así que en esta declaración vemos que abrazar una visión de Dios que está en desacuerdo con cómo Él se ha revelado en su palabra es idolatría. Y eso es lo que es la Trinidad, el Dios Sol. Sus orígenes se remontan a Babilonia y al culto al Sol, conocido por los egipcios como Horus, Ra y Osiris, por ejemplo, el Sol naciente, el Sol del mediodía y el Sol poniente. El 3 se convirtió en el número más universal de la deidad. La adoración al Sol es una de las formas más primitivas de religión, y el hombre primitivo a veces distinguía entre el Sol naciente, el Sol del mediodía y el Sol poniente. Los egipcios, por ejemplo, dividieron al dios Sol en 3 deidades: Horus, el Sol naciente; Ra o Re, el Sol del mediodía; y Osiris, el viejo Sol poniente. Así que para mí fue solo otra capa de revelación ver cómo estos conceptos de la Trinidad en realidad provenían de Babilonia y la adoración al Sol. Y vemos nuevamente en esta declaración: los antiguos babilonios reconocían la doctrina de una Trinidad o 3 personas en un solo Dios, como se observa en un Dios compuesto con 3 cabezas que formaba parte de su mitología, y el uso del triángulo equilátero también como un emblema de tal Trinidad en unidad. La combinación de estos 3 soles o dioses solares es lo que forma la triquetra, un símbolo que incluso hoy en día es utilizado por los adventistas para representar al Dios de la Biblia. De esta manera, el sol naciente, el sol del mediodía y el sol poniente se superponen y se unen para formar el símbolo de la triquetra. Y si esta visión de la Trinidad proviene de la adoración al sol, que a su vez proviene de la antigua Babilonia, ¿cómo puede la Iglesia Adventista del Séptimo Día dar el mensaje del segundo ángel? ¿Cómo pueden los adventistas del Séptimo Día llamar a aquellos que están en los sistemas de Babilonia a salir de la adoración al sol para entrar en una forma diferente de adoración al sol? Ahora bien, sé que estas cosas serán difíciles para los adventistas del Séptimo Día, especialmente para aquellos que han crecido en la Iglesia. La dificultad que tienen ante sí para aceptar la verdad acerca del Hijo de Dios y su Espíritu es enorme, y como resultado, sé que pocos se atreverán siquiera a considerar estas cosas. Requerirá un sacrificio tremendo tan solo abrirse a la posibilidad de que lo que la Iglesia cree acerca de quién es Dios, esta creencia fundamental de la Trinidad, podría estar equivocada. Y no envidio su posición, pero puedo identificarme con ella porque, una vez más, yo mismo he sido engañado. Conozco los desafíos que eso implica, pero también sé lo que es estar al final de ese engaño. Sé lo que es estar en un lugar donde te das cuenta de que has sido engañado y es demasiado tarde, no hay vuelta atrás. Y que aquello que pensabas que era verdad y que habías aceptado como tal, resulta ser una mentira. He pasado por esa experiencia varias veces. He pasado por esa experiencia con la persona que me engañó. He pasado por esa experiencia como católico
al darme cuenta de que lo que me habían enseñado toda mi vida como católico estaba equivocado. Me di cuenta de eso después de entrar en las iglesias protestantes evangélicas y darme cuenta de que predicaban doctrinas no bíblicas. Y ahora, tristemente, me estoy dando cuenta de que eso vuelve a suceder en mi experiencia en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y para mí creo que es más fácil llegar a darme cuenta de estas cosas y considerar la idea de que podría estar equivocado y aventurarme en un estudio objetivo de quién es Dios, porque ya he pasado por estas experiencias antes. Y porque mi motivo en mi relación con Dios siempre ha sido simplemente conocer la verdad, y no me importa lo que crea, y todavía estoy dispuesto a poner todo lo que entiendo sobre la mesa. Si algo en lo que creo está equivocado, es momento de saberlo. Pero de nuevo, no tengo miedo de hacer eso. No tengo miedo de tomar mi comprensión de Dios que he tenido durante años, o en este caso, en los últimos años, y ponerla sobre la mesa y dejarla en el altar, porque sé que si es verdad, resistirá la investigación. Así que solo quiero animarte, especialmente si has sido criado como adventista, a que te des cuenta de que al abrirte y simplemente estudiar cuál podría ser la verdad y dejar de lado tus prejuicios e ideas preconcebidas, no estás siendo abandonado por Cristo. Jesús no te está abandonando. Al contrario, Él anhela mostrarte la verdad, llevarte a una comunión más cercana con Él, quien es la verdad. Y toda verdad, una vez más, nos llevará a Cristo. Así que realmente no tenemos nada que temer al poner en el altar nuestras nociones preconcebidas y nuestras creencias actuales y someterlas a investigación, porque solo puede salir algo bueno de eso. O bien lo que creemos será vindicado y resistirá la verdad y el escrutinio, o seremos guiados a una concepción más clara de lo que es verdadero y, como resultado, tendremos una relación más cercana con Cristo. Pero cuando se trata del adventismo, no todo está perdido. Hay una noticia excelente y es que el adventismo del séptimo día no es un fraude. Al estudiar el tema, en realidad descubrí que la mano de Dios estuvo sobre el establecimiento y la dirección de este movimiento en un grado aún mayor de lo que había comprendido antes. Así que sí, fue decepcionante y desafiante darme cuenta de en qué se había convertido la Iglesia Adventista del séptimo día actual respecto a su creencia sobre Dios. Pero al mismo tiempo encontré una gran esperanza y confianza en Cristo como mi líder y me sentí muy animado por el hecho de que la creencia histórica de la Iglesia Adventista del séptimo día estaba en armonía con la verdad. Y al estudiar la historia de la Iglesia, vi que Dios había advertido sobre esta herejía que vendría a la Iglesia, y las advertencias de Dios y los ruegos de la hermana White al hablar sobre el tema y al dar advertencias a la Iglesia y enfatizar la importancia de las creencias históricas de la Iglesia, daban crédito al hecho de que Cristo seguía teniendo el control, que Jesús estaba guiando a su Iglesia y que no ha dejado a su pueblo sin una guía ni sin una advertencia. Aunque me tomó por sorpresa, no tomó por sorpresa a Dios. Una vez más, Cristo nos ha dado la advertencia de que no tenemos nada que temer del futuro, excepto que olvidemos la manera en que el Señor nos ha guiado y sus enseñanzas en nuestra historia pasada. Así que vemos que en la advertencia está la lección de que las enseñanzas del movimiento adventista del pasado debían considerarse verdad, ya que la advertencia es contra aceptar y creer cualquier cosa en el futuro que contradiga la dirección y la enseñanza de Dios en el pasado, especialmente desde el tiempo de 1844 hasta aproximadamente 1892, en otras palabras, en el primer medio siglo del movimiento adventista. Y al estudiar cómo el Señor guió a su pueblo, me di cuenta de que una y otra vez, Elena de White nos advirtió que los pilares fundamentales sobre los cuales se estableció la Iglesia Adventista del séptimo día, algún día en el futuro serían considerados como error, olvidando así tanto la manera en que el Señor nos ha guiado como su enseñanza en nuestra historia pasada, y como resultado se establecería un nuevo fundamento. Ahora, en los primeros 50 años,
Lo que los pioneros y Elena de White enseñaron y creyeron acerca de Dios era la verdad. Y esto lo vemos una y otra vez. Quiero leer algunas de estas declaraciones solo para que puedan captar la impresión que yo recibí de ellas y darse cuenta de la veracidad y el grado en que Dios había establecido esta visión en la mente del movimiento adventista, para ponerlos sobre un fundamento firme que los capacitara para dar el último mensaje de advertencia y misericordia al mundo. Así que esto es lo que Elena de White dijo sobre los primeros 50 años del movimiento adventista del séptimo día. En 1906, Ellen White dijo: «En este tiempo, cuando se están enseñando doctrinas falsas, debemos enseñar la misma verdad que hemos enseñado durante el último medio siglo. No he cambiado mi fe ni una jota ni una tilde». Esto es importante porque incluso hoy en día muchos dicen que Ellen White cambió su visión de Dios, que los pioneros cambiaron su visión de Dios, que bajo el pretexto de la verdad presente sus ideas evolucionaron y llegaron a una nueva comprensión de quién es Dios. Pero la hermana White contradice completamente esta idea, esta noción. Así que dejemos de lado la mentira de que la hermana White cambió su idea acerca de quién es Dios. Ella misma dijo: «No he cambiado mi fe ni una jota ni una tilde». La creencia de que Ellen White cambió su visión de quién es Dios todavía es sostenida hoy por los líderes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Tome por ejemplo esta declaración de 2006. «En investigaciones previas he rastreado el desarrollo de la doctrina adventista de Dios, desde la oposición a la doctrina de la Trinidad, tal como se formuló tradicionalmente, hasta la aceptación del concepto bíblico de un solo Dios en tres personas. También he rastreado la clara progresión en las visiones de Ellen White desde 1850 en adelante, mostrando que sus visiones gradualmente formaron su concepto de Dios, hasta que en 1898, cuando publicó El deseado de todas las gentes, ella sostenía un concepto trinitario». Podría ser que estos pasajes expresen la comprensión que tenía Ellen White sobre la posición de Cristo en el cielo en ese momento, y que a medida que pasó el tiempo, ella recibió más luz, que finalmente la llevó a sus declaraciones trinitarias muy claras a finales de la década de 1890. ¿Cómo podría ser cierto entonces? ¿Cambió la hermana White su visión de quién era Dios y se volvió trinitaria? ¿Qué dijo la propia hermana White? Nuevamente, ella dijo en 1905: «Aprecio la verdad, cada tilde de ella tal como me ha sido dada por el Espíritu Santo durante los últimos 50 años. Deseo que todos sepan que me mantengo en la misma plataforma de la verdad que hemos sostenido por más de medio siglo. Ese es el testimonio que deseo dar en el día en que cumplo 78 años de edad». Así que nuevamente vemos a Elena White respondiendo a estos sentimientos de que ella cambió su opinión y diciendo que no cambió su opinión, sino que ha sostenido la misma opinión durante el último medio siglo. En el mismo año, 1905, ella también dijo: «La verdad que proclamamos hoy es la misma verdad que hemos proclamado durante los últimos 50 años». Y ahora, después de medio siglo de luz clara de la palabra en cuanto a lo que es la verdad, están surgiendo muchas teorías falsas para perturbar las mentes, pero la evidencia dada en nuestra experiencia temprana tiene la misma fuerza que tenía entonces. La verdad es la misma que siempre ha sido, y no se puede mover ni un clavo ni una columna de la estructura de la verdad. Lo que se buscó en la palabra en 1844, 1845 y 1846 sigue siendo la verdad hoy en cada detalle. Y esta declaración: «Que nadie intente arrancar los cimientos de nuestra fe, los cimientos que fueron establecidos al principio de nuestra obra mediante el estudio ferviente de la palabra y por revelación. Sobre estos cimientos hemos estado edificando durante los últimos 50 años. Los hombres pueden suponer que han encontrado un nuevo camino y que pueden poner un fundamento más sólido que el que ya ha sido puesto,
Pero esto es un gran engaño. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya ha sido puesto. También esta declaración: ¿dónde encontraremos seguridad si no es en las verdades que el Señor ha estado dando durante los últimos 50 años? Y qué peligroso es exaltar tanto a cualquier hombre que llegue a confundirse y confunda las mentes de otros respecto a las verdades que durante los últimos 50 años el Señor ha estado dando a su pueblo. Y esta declaración: ruego a nuestros trabajadores de la obra médico-misionera que teman confiar en las suposiciones e invenciones de cualquier ser humano que albergue la idea de que el camino por el que el pueblo de Dios ha sido guiado durante los últimos 50 años es un camino equivocado. Cuídense de aquellos que, sin haber tenido ninguna experiencia decidida en la dirección del Espíritu del Señor, supongan que toda esta guía es una falacia, que no tenemos la verdad, que no somos el pueblo del Señor reunido por Él de todos los países y naciones. Nuevamente ella dice: cuídense de aquellos que quieran derribar el fundamento sobre el cual hemos estado edificando durante los últimos 50 años para establecer una nueva doctrina. Sé que estas nuevas teorías provienen del enemigo. Y nuevamente quiero señalar que ella dijo esto en 1903, el mismo año en que la Iglesia estaba en una crisis sobre el concepto de quién es Dios, sobre la presencia y la personalidad de Dios. Y hay muchas más declaraciones como estas que enfatizan la veracidad de la verdad que Dios le dio a su pueblo en los primeros 50 años. Ahora piensen muy cuidadosamente en estas cosas, porque estas advertencias describen a casi todos los líderes de la denominación, hasta e incluyendo al presidente de la Conferencia General, quienes todos creen que lo que los pioneros y la hermana White defendieron en los primeros 50 años respecto a Dios es un error. Ellen White dijo que debemos tener miedo de tales individuos que promueven estas ideas. Teman a quienes destruyen el fundamento para establecer una nueva doctrina, y eso es la Trinidad, una nueva doctrina que socava los pilares de la fe adventista en la presencia y personalidad de Dios. Ahora bien, Dios les había dado a los pioneros la verdadera comprensión, y fue el enemigo quien entonces introdujo estas nuevas ideas que socavaban las antiguas verdades que Dios había dado. Y quiero compartir una advertencia más que entra en más detalle sobre este cambio que el enemigo estaba trayendo sobre nuestro pueblo. El enemigo de las almas ha intentado introducir la suposición de que debía ocurrir una gran reforma entre los adventistas del séptimo día, y que esta reforma consistiría en abandonar las doctrinas que son los pilares de nuestra fe y participar en un proceso de reorganización. Si esta reforma llegara a ocurrir, ¿cuál sería el resultado? Los principios de la verdad que Dios, en su sabiduría, ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Nuestra religión sería cambiada. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Se establecería una nueva organización. Y luego ella concluye acerca de esta nueva organización que su fundamento, al no ser el fundamento original, estaría edificado sobre la arena y la tormenta y el vendaval barrerían la estructura. La manera más rápida de cambiar tu religión o de cambiar una religión es cambiar de dioses y cambiar el Dios al que adoras. Y eso es exactamente lo que ha sucedido. ¿Cómo sería cambiada? Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Y sobre esta base, que los antiguos principios fundamentales de los primeros 50 años eran un error, sobre esta base se establecería una nueva organización y, en última instancia, la estructura de esta nueva organización se edificaría sobre un fundamento que consistiría en rechazar las verdades dadas al pueblo adventista durante los primeros 50 años. Y como resultado, la tormenta y el vendaval barrerían la estructura. Ahora,
Tengo aquí una copia de esos principios fundamentales. Esta es una declaración de los principios fundamentales enseñados y practicados por los adventistas del séptimo día. Está fechada en 1872. Estos principios consisten en la comprensión que tenían nuestros pioneros y la hermana White acerca de Dios y otras doctrinas. Ahora, cuando tomas estos principios fundamentales y los comparas con las actuales 28 creencias fundamentales de nuestra Iglesia, sé que este dice 27, es una versión más antigua, pero ahora en la Iglesia tenemos 28 creencias fundamentales. Estos dos conjuntos de creencias consisten en dos religiones diferentes. Esta es la comprensión, la visión no trinitaria de Dios, que Dios en su sabiduría le había dado a la Iglesia remanente, a los adventistas del séptimo día durante los primeros 50 años del movimiento. Esta nueva perspectiva que incorpora e incluye la doctrina de la Trinidad entró en la Iglesia, comenzó a abrirse camino en la década de 1890 y esto continuó hasta principios de 1900, llegando a la crisis de 1903 que casi dividió a la Iglesia respecto a cuál visión de Dios era la correcta. Y quiero compartir con ustedes esta declaración de la Adventist Review de 1994. Las creencias adventistas han cambiado a lo largo de los años bajo el impacto de la verdad presente. Lo más sorprendente es la enseñanza respecto a Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Señor, la comprensión trinitaria de Dios, que ahora forma parte de nuestras creencias fundamentales, no era generalmente aceptada por los primeros adventistas, incluso algunos pocos hoy en día no la suscriben. Estoy de acuerdo en que el cambio más significativo que ha tenido lugar en nuestra religión es el que concierne a Jesucristo, en particular su filiación y su espíritu. Y estas dos perspectivas se reflejan en estos dos fundamentos. Este fundamento, los principios fundamentales sostenidos por los primeros adventistas en los primeros 50 años, frente a las 28 creencias fundamentales que ahora sostiene la actual Iglesia Adventista del séptimo día, y estas dos creencias son antitéticas entre sí. Así que, o los pioneros y la hermana White estuvieron bajo un gran engaño durante los primeros 50 años, y Ellen White es una falsa profetisa y la actual Iglesia Adventista del séptimo día está en lo correcto. O las creencias sostenidas por los pioneros y Ellen White durante los primeros 50 años son correctas y la actual Iglesia Adventista del séptimo día se ha apartado de la verdad bíblica. Y eso es exactamente lo que ha dicho un historiador. También estoy de acuerdo en que la comprensión trinitaria de Dios, que ahora forma parte de nuestras creencias fundamentales, no era generalmente sostenida por los primeros adventistas, excepto que, hasta donde sé, ninguno de ellos sostenía esta visión. Al menos eso fue así hasta aproximadamente la década de 1890, después de los primeros 50 años del movimiento, y no fue hasta 1980 que la doctrina de la Trinidad fue oficialmente adoptada como doctrina de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, 65 años después de la muerte de Elena White. Desde principios de la década de 1890 y pasando el cambio de siglo, ideas contradictorias sobre Dios estaban creciendo hasta llegar a una crisis, y esto se vio agravado por el principal médico de la denominación, John Harvey Kellogg, especialmente por el libro que publicó titulado El Templo Viviente. En ese momento, después de la publicación de El Templo Viviente, había un gran revuelo en la Iglesia respecto a quién era Dios. Hubo un levantamiento, una rebelión que estaba ocurriendo. Satanás estaba obrando, introduciendo nuevas teorías que la hermana White advirtió que conducirían al espiritismo. Los juicios de Dios estaban cayendo sobre las instituciones y casas editoras adventistas en forma de incendios destructivos, y la profetisa de Dios recibía visiones y sueños y se levantaba a la 1:00 de la madrugada para escribir advertencias para la iglesia tan rápido como su mano podía moverse sobre el papel. Así que fue una época turbulenta en la historia de nuestra iglesia, pero esa es otra historia.
Lo que sí quiero mencionar es que toda esta controversia había crecido hasta llegar a un punto crítico que culminó en el Concilio de Otoño de 1903, celebrado en Washington, D.C. En ese momento, la hermana White había escrito algunas cartas a la iglesia y éstas llegaron al concilio el último fin de semana en que se estaba llevando a cabo el concilio y fueron recibidas por el entonces presidente de la Asociación General, A.G. Daniels, quien las leyó ante los asistentes al concilio el domingo por la mañana. Ahora bien, recuerden que en ese momento las emociones estaban a flor de piel, las opiniones eran acaloradas y había un intenso debate en torno a la presencia y la personalidad de Dios. Y es imperativo entonces, siendo este uno de los hitos, una de las crisis clave en nuestra historia como adventistas del séptimo día, en la que el Señor intervino. ¿Recuerdan la declaración de que necesitamos conocer cómo el Señor ha guiado a su pueblo y su enseñanza en nuestra historia? Bien, este es uno de esos momentos en los que necesitamos entender cómo el Señor guió a su pueblo. La carta de la profetisa al concilio comenzaba: Tengo algunas cosas que decir a nuestros maestros en referencia al nuevo libro, el templo viviente. Tengan cuidado con la manera en que apoyan los conceptos de este libro respecto a la personalidad de Dios. Según el Señor me lo presenta, estos conceptos no cuentan con la aprobación de Dios. Son una trampa que el enemigo ha preparado para estos últimos días. Pensé que esto seguramente sería discernido y que no sería necesario que yo dijera nada al respecto. Pero dado que se ha afirmado que las enseñanzas de este libro pueden ser respaldadas por declaraciones de mis escritos, me veo obligada a hablar para negar tal afirmación. Esto puede dar un aparente apoyo a la afirmación de que los conceptos en el templo viviente están en armonía con mis escritos, pero Dios no permita que esta opinión prevalezca. No necesitamos el misticismo que hay en este libro. Aquellos que aceptan estas sofisterías pronto se encontrarán en una posición en la que el enemigo podrá hablar con ellos y alejarlos de Dios. Se me ha mostrado que el autor de este libro está en un camino equivocado. Ha perdido de vista las verdades distintivas para este tiempo. No sabe hacia dónde se dirigen sus pasos. Me veo en la necesidad de llevar la pesada carga de mostrar el mal de los planes que sé que no provienen del cielo. Esta es la carga que muchas veces en el pasado el Señor ha puesto sobre mí para que su obra pueda avanzar por los caminos correctos. Cuánto cuidado y ansiedad, cuánta angustia mental y agotador trabajo físico podrían habérseme ahorrado en mi vejez, pero aún así me veo en la necesidad de entrar en la batalla y de cumplir, en presencia de asambleas importantes, el deber que el Señor ha puesto sobre mí, el deber de corregir el mal camino de hombres que profesan ser cristianos, pero que están haciendo una obra que tendrá que ser deshecha con gran pérdida, tanto financiera como en el debilitamiento de la confianza del pueblo. Estas cartas de la profetisa diferenciaban claramente entre lo que era verdad y lo que era error, y el hecho de que debían leerse en medio de una crisis tan trascendental resultó emocionalmente abrumador para muchos de los asistentes. Por ejemplo, A.G. Daniels relata sobre este evento, mientras leía a la asamblea declaración tras declaración exponiendo la falsedad de las enseñanzas del libro El Templo Viviente. Muchos exclamaron amén en voz alta y las lágrimas fluían libremente. Desde ese momento la luz entró en el concilio y la presencia de Dios se sintió claramente durante todo el día. Cuando terminé de leer, los hermanos inmediatamente comenzaron a expresar su gratitud a Dios por esta voz clara que nos había hablado. Tan precisamente señalaban estos mensajes la situación que todos los que hablaron tuvieron que reconocer que era la voz de Dios hablándonos. Antes de que el concilio terminara, el autor del libro, es decir, John Harvey Kellogg, declaró que lo retiraría del mercado. Al finalizar esta lectura, uno de los ministros se levantó y dijo que sentía el impulso de pedir a todos los que proponían tomar una posición firme junto a la hermana White en esta gran lucha que se pusieran de pie.
Casi todas las personas en la sala se pusieron de pie. Este evento fue una victoria trascendental para Dios, su iglesia y la verdad, pero lamentablemente fue de corta duración porque el Dr. Kellogg, el principal defensor de estas nuevas ideas sobre la presencia y la personalidad de Dios, pudo ver que, debido a esta derrota en el Concilio de Otoño de 1903, no podía continuar en su curso actual y esperar el apoyo de sus hermanos. Así que apenas 9 días después ideó un plan. Sería un nuevo enfoque, uno que presentaría sus ideas sobre la presencia y la personalidad de Dios bajo una nueva luz, de tal manera que fueran aceptadas por la Iglesia. El propio Kellogg escribe sobre esta nueva perspectiva y dice: hasta donde puedo entender la dificultad que se encuentra en el templo viviente, todo el asunto puede reducirse a esta pregunta: ¿es el Espíritu Santo una persona? Usted dice que no. Yo había supuesto que la Biblia decía esto por la razón de que se utiliza el pronombre personal él al hablar del Espíritu Santo. La hermana White usa el pronombre él y ha dicho con esas mismas palabras que el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad. ¿Cómo puede el Espíritu Santo ser la tercera persona y no ser una persona en absoluto? Es algo difícil de comprender para mí. Y aún hoy, la mayoría de los adventistas, como Kellogg, entienden las declaraciones de la hermana White de la misma manera que él lo hacía, sin darse cuenta de que era en referencia a declaraciones como esta que la hermana White dijo lo siguiente: los mensajes que el Señor me ha estado dando durante el último medio siglo nunca han aprobado el cultivo de estos sentimientos erróneos. Y sin embargo, la afirmación de algunos es que la hermana White enseña precisamente estas cosas. Digo en el nombre del Señor que la verdad ha sido malinterpretada y mal aplicada. Ahora bien, es importante notar que cuando observamos esta crisis de 1903, la mayoría de los adventistas del séptimo día piensa que no tiene nada que ver con la Trinidad. Y durante un tiempo, yo mismo me preguntaba cómo el libro de Kellogg, El Templo Viviente y toda esta controversia, ¿qué tiene que ver esto con la Trinidad? Bueno, esto es lo que tiene que ver con la Trinidad. Como dijo el propio Kellogg, todo el asunto puede resumirse en esta pregunta: ¿es el Espíritu Santo una persona? Y la respuesta a esta pregunta tiene todo que ver con la Trinidad. El hecho de que el Espíritu Santo sea o no una persona o un ser individual como el Padre y el Hijo, o si es la omnipresencia del Espíritu de Cristo, tiene todo que ver con la creencia en la Trinidad. Y la trama se complica. El mismo día después de que Kellogg dijo: todo el asunto puede resumirse en esta pregunta: ¿es el Espíritu Santo una persona? El mismo día que dijo eso, A.G. Daniels le escribió a Willie C. White sobre una conversación que tuvo con el Dr. Kellogg. A.G. Daniels escribió: él, es decir, el Dr. Kellogg, declaró que sus puntos de vista anteriores, esos puntos de vista anteriores eran no trinitarios. Luego declaró que sus puntos de vista anteriores respecto a la Trinidad le habían impedido hacer una declaración clara y correcta, pero que en poco tiempo había llegado a creer en la Trinidad y que ahora podía ver con claridad dónde estaba toda la dificultad y creía que podía aclarar el asunto de manera satisfactoria. Me dijo que ahora creía en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, y que su opinión era que era Dios el Espíritu Santo y no Dios el Padre, quien llenaba todo el espacio y todo ser viviente. Dijo que si hubiera creído esto antes de escribir el libro, habría podido expresar sus ideas sin dar la impresión equivocada que el libro da ahora. Así que, en la mente de Kellogg, adoptar la doctrina de la Trinidad de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, y creer que el Espíritu Santo es una tercera persona como el Padre y el Hijo, era la solución a toda la crisis en torno a su libro. Así que para él, en su mente, era una forma de escapar de la persecución, de estar mal visto.
Así que la idea de que esta crisis sobre el panteísmo y el libro de Kellogg no tenía nada que ver con la Trinidad realmente proviene de una falta de comprensión del núcleo de la controversia. Ahora, Kellogg profesaba que creía en la Trinidad. Recuerden la fecha, 29 de octubre de 1903, porque ahora lo que quiero hacer es analizar algunas declaraciones que Ellen White hizo sobre las creencias y sentimientos de Kellogg después del 29 de octubre de 1903, después de que Kellogg había aceptado la doctrina de la Trinidad. En 1904, por ejemplo, Ellen White dice esto sobre el Dr. Kellogg. Su mente está siendo influenciada por el mismo que sedujo a los ángeles de Dios en los atrios celestiales. Él está actuando bajo el consejo de aquel que habló con Eva. A través de este razonamiento sutil, el futuro de la causa está en peligro. Ahora tendré que ser mucho más explícita de lo que he sido en el pasado. Me veré obligada a hacer declaraciones que no he querido hacer, pero debo ser más explícita para salvar al rebaño de Dios de influencias engañosas. ¿No estaba la mente de Kellogg al aceptar la Trinidad siendo influenciada por el mismo que sedujo a los ángeles de Dios en los atrios celestiales? El 14 de julio de 1904, ella escribió: «Debemos negarnos a escuchar las sofisterías que se han introducido para anular la verdad para este tiempo. No debe moverse ni una piedra de los cimientos de esta verdad, ni un pilar debe ser movido. Ha llegado el momento en que, incluso en la Iglesia y en nuestras instituciones, algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus seductores y doctrinas de demonios». Nuevamente, esto es a la luz de la controversia de estas nuevas ideas promovidas por el Dr. Kellogg, y vemos que el resultado final de aceptar estas nuevas ideas sería quitar el fundamento de la verdad que Dios había dado en los primeros 50 años del movimiento. 1904, 24 de julio, solo 10 días después, ella dijo lo siguiente: «No os dejéis engañar, muchos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. Ahora tenemos ante nosotros el alfa de este peligro. La omega será de una naturaleza sumamente sorprendente». Ahora, deténgase un momento. ¿Qué hará la omega? Llevará a las personas a apartarse de la fe. ¿Apartarse de qué fe? Apartarse de la fe que Dios había dado a su pueblo durante los primeros 50 años, de los principios fundamentales que los habían guiado durante los primeros 50 años del movimiento. La omega llevaría a las personas a apartarse de este fundamento y a establecerse sobre un nuevo fundamento. Nuevamente, en 1904, menos de un año después de que Kellogg aceptara la doctrina de la Trinidad, ella dice: «He sido instruida para advertir a nuestro pueblo, porque muchos están en peligro de aceptar teorías y sofismas que socavan los pilares fundamentales de la fe. No podemos aceptar como verdad presente los fundamentos y explicaciones presentados por el Dr. Kellogg, porque no es una presentación verdadera». Así que permítame preguntarle esto. En 1904, ¿cuáles eran las teorías y explicaciones que estaba presentando el Dr. Kellogg? Eran la doctrina de la Trinidad. ¿Contra qué nos estaba advirtiendo Ellen White respecto a lo que sucedería si aceptábamos la doctrina de la Trinidad de Kellogg? Ella dijo que si aceptamos estas teorías y explicaciones presentadas por el Dr. Kellogg, incluida la Trinidad, socavarían los pilares fundamentales de nuestra fe. Esos son estos principios fundamentales. Ella dice que no podemos aceptar como verdad presente las teorías presentadas por el Dr. Kellogg. Ahora bien, esto también nos indica que en ese momento, la doctrina de la Trinidad se estaba proclamando como verdad presente, así que la hermana White estaba combatiendo ese sentimiento. Y hasta hoy, los teólogos e historiadores adventistas mantienen esa posición, la doctrina Trinidad introducida en la Iglesia en 1900, verdad presente. Por ejemplo, considere esta afirmación:
Ya vimos esto en el artículo de 1994 de la Advent Review sobre la Trinidad, que decía: las creencias adventistas han cambiado a lo largo de los años bajo el impacto de la verdad presente. Y aún menos de un año después de que Kellogg adoptara la Trinidad, Elena White dijo: el Señor me ha mostrado que el escritor no ha cambiado y que no puede haber unidad entre él y los ministros del Evangelio, mientras continúe aferrándose a sus actuales ideas. Se me ha ordenado alzar mi voz para advertir a nuestro pueblo diciendo: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Mientras nuestros médicos sigan aceptando las teorías engañosas de este libro, no puede haber unión entre ellos y los ministros que están llevando el mensaje del Evangelio. No debe haber unión hasta que haya un cambio. Así que incluso hoy, los adventistas del séptimo día sostienen que la doctrina de la Trinidad fue introducida en el movimiento adventista como verdad presente, y este era precisamente el sentimiento contra el que la hermana White estaba advirtiendo. La diferencia en la teología acerca de Dios es tan significativa que la hermana White nos dice que no puede haber unidad entre él, es decir, entre Kellogg y los ministros del Evangelio, mientras él, Kellogg, siga manteniendo sus actuales ideas. Ahora bien, ¿cuál era el sentimiento actual del Dr. Kellogg en 1904? Vimos que era la doctrina de la Trinidad y que él creía que la doctrina de la Trinidad era una explicación que resolvía la crisis en torno a su libro y al panteísmo. Ahora, si aplicáramos ese principio, esa advertencia, a la actualidad, esto nos indicaría que no puede haber unidad entre quienes sostienen una visión trinitaria de Dios y los ministros del Evangelio hasta que haya un cambio. Y por eso creo que Dios está tratando de restaurar la verdad que le había dado a los pioneros y a la hermana White durante los primeros 50 años de este movimiento. Él quiere restaurar este fundamento y hacer que su pueblo vuelva a pararse sobre este fundamento para que la comisión que le ha dado a la Iglesia Adventista del séptimo día pueda llevarse a cabo y cumplirse. ¿No se deduce entonces que aquellos que hoy rechazan la Trinidad no deben tener unión con los ministros del Evangelio? Y vimos que los sentimientos de Kellogg y las teorías que él tenía eran producto de Satanás, y vimos que Elena White nos dijo esto después de que Kellogg aceptó la doctrina de la Trinidad. Y nuevamente vemos que en abril de 1905 ella dice esto con respecto a la opinión de Kellogg: he visto que el poder de Satanás sobre él no ha sido quebrantado. Aquellos que eligen apoyar al hombre que deshonra a Dios de manera tan grande y que se ha interpuesto directamente en el camino de su obra, ellos mismos llegarán a estar tan engañados que su trabajo no será aceptado por Dios. Me he sentido reacia a decir estas cosas, pero sé que el Señor no quiere que las almas sigan estando en peligro por más tiempo a causa del Dr. Kellogg. Así que, en 1905, el Dr. Kellogg seguía aferrándose a estos conceptos y puntos de vista trinitarios, y fue en ese momento cuando la hermana White nos dice que el poder de Satanás sobre él no había sido quebrantado, y que aquellos que adopten sus ideas estarán bajo un fuerte engaño, que llegarán a estar tan engañados que su trabajo no será aceptado por Dios. Y yo no quisiera que ninguno de mis hermanos y hermanas en la fe se encuentre en esa situación. En mayo de 1905 ella añade: aquellos que intentan introducir teorías que eliminarían los pilares de nuestra fe en cuanto al santuario o en cuanto a la personalidad de Dios o de Cristo están obrando como hombres ciegos, están tratando de introducir incertidumbres y de dejar al pueblo de Dios a la deriva sin un ancla. Fue mientras enseñaba estas cosas acerca de la Trinidad y del Espíritu Santo como una persona o un ser distinto de Cristo, que la hermana White dijo que el Dr. Kellogg estaba siendo guiado por Satanás y que el poder de Satanás sobre él no había sido roto, y que no podemos aceptar como verdad presente las teorías y explicaciones hechas por el Dr. Kellogg. Sin embargo, esas teorías y explicaciones hechas por el Dr. Kellogg son hoy aceptadas por casi todos los ministros en la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Ahora pienso en esto y todavía me asombra que la misma opinión que sostenía el Dr. Kellogg en el momento en que la hermana White dijo que su mente estaba siendo influenciada por el mismo que sedujo a los ángeles de Dios en los atrios celestiales, ahora sea un requisito para ser miembro de la Iglesia. Se nos instruyó que debemos negarnos a escuchar las sofisterías que se han introducido para anular la verdad para este tiempo. No debe moverse ni una piedra en el fundamento de esta verdad, ni un pilar debe ser movido. Y sin embargo, aquello contra lo que la hermana White advirtió que no debíamos hacer, es exactamente lo que ha hecho esta doctrina de la Trinidad. Es una trampa respecto a la presencia y personalidad de Dios que el enemigo ha preparado para estos últimos días. Y Jesús, a través de Elena White, nos ha advertido que esto sucedería. Ella dice: durante los últimos meses he tenido tanto que escribir en cuanto a la personalidad de Dios y otros asuntos de grave importancia que he trabajado muy constantemente desde temprano hasta tarde. He procurado advertir a nuestro pueblo contra los engaños de los últimos días. Así que en los últimos días habrá engaños, y uno de ellos, según se nos dice en esta declaración, será en relación con la personalidad de Dios. Entonces, ¿por qué los ministros inteligentes de la Iglesia Adventista no pueden discernir el engaño? Y esto tiene que ver con analizar algunos de los engaños y las ilusiones de los últimos días que, según se nos advierte, llevarán a muchos a apartarse de la fe. Y fue solo después de comprender cómo la doctrina de la Trinidad jugó un papel en la crisis de 1903 sobre la presencia y la personalidad de Dios que comencé a ver con mayor claridad la importancia de las advertencias en las Escrituras sobre el mismo tema. Por ejemplo, en el libro Eternity Past, ella dice: en los últimos días habrá falsos maestros. Ahora ella está citando 2 Pedro 2, pero amplía este versículo y explica que estos falsos maestros serían maestros espiritualistas, que se habían negado a reconocer a Cristo como el Hijo de Dios. Con respecto a tales maestros, el amado Juan declara: ¿quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Él es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Cualquiera que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El espiritualismo, al negar a Cristo, niega tanto al Padre como al Hijo, y la Biblia lo declara como la manifestación del anticristo. Entonces, ¿cómo puede la Iglesia Adventista dar el mensaje del primer, segundo o tercer ángel al mundo si en sus enseñanzas se niega a reconocer a Cristo como el Hijo de Dios? Ellen White advirtió en contra de que este espiritualismo entrara en la Iglesia, y sin embargo, eso es exactamente lo que ha sucedido. La paternidad de Dios y la filiación de Cristo han sido espiritualizadas hasta convertirlas en metáforas, representaciones o símbolos, y estas enseñanzas estaban introduciendo en el movimiento adventista aquello que la Biblia declara como una manifestación del anticristo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Así que incluso Pedro nos advirtió que en los últimos días vendrían maestros espiritualistas que traerían una doctrina o un entendimiento que negaría al Señor y que lo negaría como el Hijo. Negar la filiación divina de Cristo, que Él es, en realidad, el unigénito Hijo de Dios, es espiritualismo. Es un engaño que Satanás ha preparado para los últimos días, y Dios nos advirtió que a eso conducirían las ideas de Kellogg. El Señor me presentó este asunto, revelando que el resultado de tal enseñanza era un sutil engaño de la mente y que el propio doctor no preveía este resultado de sus puntos de vista extremos respecto a Dios y la naturaleza. Le dije que el Señor era grandemente deshonrado al ser representado de esa manera y que tales ideas llevarían a la gente al espiritualismo. Así que hoy hemos llegado a ese punto. La Iglesia Adventista del Séptimo Día está ahora completamente convencida de que la filiación de Jesús es metafórica, y de esta manera
La Iglesia ha espiritualizado la filiación de Cristo, y como resultado de aceptar estas ideas, muchos se apartarían de la fe. Ahora bien, he estado en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, o asistiendo a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, durante 12 años y nunca escuché acerca de estas advertencias. O al menos puede que las haya leído, pero sin realmente entenderlas en su contexto correcto o en su verdadero significado. Así que fue solo cuando estudié estas cosas por mí mismo y comencé a entender la crisis alfa que pude ver que la omega, al igual que la alfa, sería una crisis relacionada con la presencia y la personalidad de Dios, y sería una que abrazaría el espiritualismo y llevaría a la Iglesia a negar la filiación divina de su Salvador. Ellen White dijo: «Ahora tenemos ante nosotros la alfa de este peligro, la omega será de una naturaleza sumamente sorprendente». Y nuevamente ella dijo esto en 1904 cuando afirmó: «Tenemos la alfa ante nosotros». ¿Y en qué creía el Dr. Kellogg en 1904? Él creía en la Trinidad. Así que, en 1904, Ellen White advirtió que «ahora tenemos ante nosotros la alfa de este peligro, pero ahora les digo que tenemos ante nosotros la omega de este peligro, y la Iglesia corporativa tal como la conocemos ha sido tomada por este engaño». Los maestros del espiritismo se presentan de una manera agradable y seductora para engañarte, y si escuchas sus fábulas, eres engañado por el enemigo de la justicia, y seguramente perderás tu recompensa. Una vez que la fascinante influencia del gran engañador te vence, quedas envenenado, y su influencia mortal adultera y destruye tu fe en que Cristo es el Hijo de Dios, y dejas de confiar en los méritos de su sangre. Necesitamos comprender la importancia de esta crisis. Aún así, muchos hoy en día dicen que no es gran cosa, que es un tema secundario, que no es importante o que no se puede entender. Existen diversas opiniones sobre este tema de quién es Dios, pero muy pocos comprenden la importancia de este engaño seductor y que su influencia mortal adultera y destruye tu fe en que Cristo es el Hijo de Dios. Y eso es exactamente lo que ha sucedido en nuestra Iglesia al adoptar las nuevas creencias fundamentales que sostienen que la filiación de Cristo es metafórica. Y si la filiación de Cristo es metafórica, entonces Dios tampoco es realmente un Padre, y así la presencia y la personalidad de Dios son destruidas. Y la hermana White nos advierte que si somos engañados por el enemigo de la justicia, seguramente perderemos nuestra recompensa. El espiritualismo es mortal, y es algo que debemos estudiar y comprender para no ser atrapados por este engaño. Ahora quizás puedas empezar a entender por qué este engaño de los últimos días hizo temblar a la profetisa cuando dijo: «La omega vendrá dentro de poco, temo por nuestro pueblo». Hoy en día, la doctrina de la Trinidad, adoptada y promovida por el Dr. Kellogg bajo el consejo y la acción del poder de Satanás, se ha convertido en la creencia fundamental número 2 de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y es hora de que el pueblo de Dios se dé cuenta de que nuestra fe ha sido secuestrada. Ha sido secuestrada por el enemigo de las almas, y ahora estamos entrando en el tiempo en que es nuestro deber corregir el rumbo equivocado de los hombres que profesan ser cristianos, pero que están haciendo una obra que tendrá que ser deshecha a un gran costo, tanto financiero como en el sacudimiento de la confianza del pueblo. Este trabajo debe hacerse. El defender la verdad acerca de quién es Dios, sin duda, sacudirá la confianza del pueblo de Dios. Sí, esto significa que gran parte de nuestro trabajo en la institución adventista debe ser deshecho. Sí, implicará una gran pérdida, tanto financiera como en el sacudimiento de las personas, pero debe hacerse. Esta verdad debe ser restaurada. Dios quiere que sea restaurada para que su pueblo pueda darle gloria, y llamar a las personas a salir de Babilonia, y prepararlas para que puedan estar firmes durante el juicio investigador. Es necesario que entendamos a Dios y a Cristo tal como Él se revela para poder representarlo correctamente.
Indudablemente este tema está sacudiendo la confianza del pueblo de Dios hoy en día, y espero que les ayude a darse cuenta de que están parados sobre un fundamento que no perdurará, y eso es exactamente lo que hizo por mí. La agitación de este tema me llevó a estudiarlo más profundamente, y como resultado, Dios me llevó a comprender quién es Él, y por eso le estoy eternamente agradecido. Mi confianza en la organización actual de la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha sido sacudida y quebrantada, pero al mismo tiempo mi confianza en Cristo, en su mensajera, Elena White, y en la luz dada por su Espíritu Santo a nuestros pioneros durante los primeros 50 años del movimiento se ha fortalecido increíblemente. Ahora puedo ver más claramente que nunca que este movimiento fue establecido firmemente en el rumbo correcto, armado con las verdades que le permitirían cumplir su misión, y la luz que se les dio debía ser como una línea de verdad que se extendía desde ese tiempo, es decir, desde 1844, 1845 y 1846 hasta el momento en que entremos en la ciudad de Dios. Era como una línea de verdad, no debía desviarse ni cambiar de dirección. La verdad que Dios dio a los pioneros en los primeros 50 años del movimiento es el fundamento sobre el cual debíamos permanecer para terminar la comisión que Dios le había dado a este movimiento. Y ahora, al volver al punto de partida en cuanto a que la Iglesia Adventista del Séptimo Día cumpla su comisión, fue sólo después de llegar a comprender las cosas que he compartido que pude entender plenamente el significado de la declaración en el ministerio de curación, esa que vimos antes, que como nuestro Salvador estamos en este mundo para servir a Dios. Estamos aquí para llegar a ser como Dios en carácter y mediante una vida de servicio revelarlo al mundo. Para ser colaboradores con Dios, para llegar a ser como Él y revelar su carácter, debemos conocerlo correctamente. Debemos conocerlo tal como Él se revela. Solo esto puede hacernos semejantes a Dios en carácter. Todo depende de un conocimiento correcto de Dios. Por lo tanto, esta comprensión de quién es Dios no es un tema secundario, no es una distracción, es el tema más importante con el que debemos luchar ahora mismo en estos últimos días, cuando han entrado engaños en la Iglesia para espiritualizar y desvanecer la filiación de Cristo. Si hemos de ser como Dios en carácter, debemos conocerlo tal como Él se revela. Y la actual Iglesia Adventista del Séptimo Día, lamento decirlo, ha perdido este conocimiento. Sí, lo tuvo. Dios le dio a la Iglesia Adventista del Séptimo Día una visión correcta de Dios, pero esta visión dada por Dios a la Iglesia a través de su Espíritu Santo ha sido considerada como un error, exactamente como Ellen White advirtió que el enemigo intentaría hacer. Pero, en definitiva, si vamos a representar a Cristo ante el mundo y a dar los mensajes de los tres ángeles, debemos reconocer que es al contemplar que somos transformados, y al contemplar a tres personas divinas, coeternas y coiguales, que simplemente asumieron roles intercambiables, entonces tiene sentido que los hombres o las mujeres, siendo iguales y hechos a imagen de Dios, también puedan asumir cualquier rol que deseen. Estamos hechos a su imagen. Entonces, tal vez los roles de género también sean metafóricos e intercambiables, y no me refiero solo a los roles, sino incluso al propio género. Vemos que la homosexualidad está entrando en la Iglesia diciendo que todos los géneros son iguales, o que incluso los géneros pueden ser intercambiables. Porque después de todo, si es metafórico, si la filiación de Cristo es metafórica, y los roles de Dios, los dioses, son intercambiables, entonces, ¿qué pasa con los géneros? Entonces tendría sentido que los géneros también fueran intercambiables y que un hombre pudiera convertirse en mujer o una mujer en hombre. Así que puedes ver cómo esta lógica de adoptar una visión trinitaria de Dios influye en dónde estamos hoy como iglesia, y nos preguntamos por qué estos temas son un problema en la iglesia. Obviamente la iglesia está enferma y se nos instruye que en caso de enfermedad se debe determinar la causa.
Así que personalmente no creo que la ordenación de mujeres y la homosexualidad en la iglesia sean el problema. Creo que son síntomas del problema y que la causa de estos problemas radica en la idolatría, y esto también lo vemos en Romanos 1. El conocimiento del único Dios verdadero se ha perdido, pero está siendo restaurado. Solo desde 2015, miles han aceptado como verdad los principios que nos han hecho un pueblo denominado, que nos han hecho lo que somos como adventistas del séptimo día. Dios está restaurando el conocimiento de quién es Él y enviando a su pueblo de regreso al verdadero fundamento de los principios fundamentales que los adventistas creyeron en los primeros 50 años. Y como resultado de esta restauración de quién es Dios entre su pueblo, vemos que la Iglesia combate este crecimiento, este entendimiento. Las campañas, seminarios y libros de la Iglesia en contra de esto están aumentando exponencialmente. Al estudiar las controversias actuales, siempre las he encontrado representadas en el lugar santísimo del santuario, y con este tema no fue la excepción. Estamos en el día de la expiación antitípico y sabemos, como adventistas del séptimo día, que las cosas representadas en el lugar santísimo constituyen la verdad presente. Así que, al estudiar el lugar santísimo, lo cual ya había hecho antes, de alguna manera me había perdido los dos objetos más importantes en el lugar santísimo, la presencia y la personalidad del Padre y su Hijo. Y estas verdades también, referentes al Padre y al Hijo, son verdad presente, no una verdad nueva, sino una luz antigua que debe ser restaurada a su lugar correcto para que el santuario pueda ser purificado. Cada verdad vista en el lugar santísimo está siendo atacada y socavada incluso dentro de la iglesia. Y si continuamos negando la filiación de Cristo y aceptando ideas espiritualistas y aceptamos como un tercer Dios a un ser que no es Cristo, no podremos ser limpiados del pecado, porque tal enseñanza prohíbe la obra interna de Cristo por medio de su Espíritu, dejando al individuo dependiendo del poder humano. Y esta fue la advertencia que la hermana White nos dio respecto a esta nueva organización que sería establecida. Ella dijo: los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Se establecería una nueva organización, se escribirían libros de un nuevo orden, se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Nada se permitiría que se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Los líderes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero al quitar a Dios, pondrían su dependencia en el poder humano, que sin Dios es inútil. Su fundamento estaría edificado sobre la arena, y la tormenta y el vendaval barrerían la estructura. Ahora, como adventistas del séptimo día, podemos afirmar con total certeza qué día es el sábado, y lo hacemos, pero si solo tenemos un sol metafórico, entonces se deduce que solo tenemos un poder metafórico. Y si estamos deseando el poder de esta tercera persona de la divinidad llamada el Espíritu Santo, y es alguien que nunca ha participado de la humanidad, ni ha obtenido la victoria sobre el pecado en carne humana caída, entonces no tendrá la capacidad de darnos aquello que él mismo no posee. Y nosotros entonces, al carecer de un poder para obtener la victoria sobre el pecado, solo tendremos nuestro propio poder en el que depender. Y como esto no tiene valor, recibiremos la marca de la bestia en nuestra mano. Porque podemos saber en la frente qué día es el correcto, pero nos faltará el poder para tomar la decisión de hacer lo que es correcto. Y recibiremos la marca en nuestras manos. Debemos tener una fe que vence. Y esta fe solo se encuentra creyendo que Jesús es el Hijo de Dios. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Pero ¿nuestra fe en qué? Leemos: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cómo podemos tener la victoria?
Mientras abracemos una creencia fundamental que niega que Jesús es el Hijo de Dios y nos aferremos a otra visión de su filiación que pone en duda las palabras claras pronunciadas desde el cielo, «Este es mi Hijo amado». No podemos tener la victoria de esta manera y no la tendremos. Es porque hemos olvidado la manera en que el Señor nos ha guiado y su enseñanza en nuestra historia pasada, y hemos negado la verdad acerca de la presencia y personalidad de Dios que nos fue dada por el Espíritu Santo en los primeros 50 años de nuestro movimiento, que la Iglesia Adventista del Séptimo Día hoy se ha incapacitado para cumplir su misión y para iluminar la tierra con la gloria de Dios. A menos, por supuesto, que se arrepienta como vemos en Apocalipsis capítulo 3. Pero si no es así, la Iglesia, tal como está hoy, no se encuentra sobre el mismo fundamento que Cristo estableció en los primeros 50 años. Se encuentra sobre un nuevo fundamento con nuevos pilares, y como advirtió la hermana White acerca de este nuevo fundamento, la tormenta y el vendaval barrerán la estructura. Pero Dios tendrá un pueblo en la tierra que mantenga la Biblia, y solo la Biblia, como el estándar de todas las doctrinas y la base de todas las reformas. La Iglesia Adventista del Séptimo Día Corporativa ha aceptado como verdad las sofisterías del enemigo y la doctrina central del romanismo. Pero esto no significa que Dios esté sin una iglesia. Dios tiene una iglesia. No es la gran catedral, ni tampoco el establecimiento nacional, ni las diversas denominaciones. Es el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Esta es la iglesia contra la cual las puertas del infierno no prevalecerán. Y cuando me di cuenta de que la Trinidad no era una nueva luz, sino un viejo error, inevitablemente, la pregunta venía a mí, ¿puedo seguir siendo adventista del séptimo día? Pero Dios me mostró que, al abrazar las verdades dadas a los pioneros y a Elena White en los primeros 50 años, para establecerlas sobre un fundamento firme, al aceptar esos principios fundamentales, ahora era más adventista del séptimo día que cuando hice mi profesión de fe. Pero como el adventismo se ha confundido y ha negado los principios fundamentales que le fueron dados por Dios, debe hacerse una distinción entre la verdad y el error. Así que ahora me considero más un adventista del séptimo día histórico. Debido a mis diferencias teológicas respecto a la presencia y personalidad de Dios con la Iglesia Adventista corporativa. Hoy sé que muchos dirán que me he apartado de la fe y que he caído. Pero quiero preguntarles, ¿caído y apartado de qué? Porque a decir verdad, no me he apartado de la fe. He regresado a ella. Y la organización de la Iglesia actual es la que se ha apartado de la fe que una vez fue entregada a los santos. Verán, muchos hoy entienden el apartarse de la fe en relación con su propia experiencia. Así que, por ejemplo, si alguien llegó a la Iglesia Adventista hace muchos años, o fue criado como adventista del séptimo día, podría interpretar las palabras apartarse de la fe como dejar la Iglesia. Pero veamos esto desde la perspectiva de Dios. Veamos esto desde la perspectiva de toda la historia de la Iglesia, desde 1844 hasta el día de hoy. Entonces, desde esa perspectiva, ¿qué significa apartarse de la fe? Porque desde esa perspectiva significa algo completamente diferente. Y apartarse de la fe significa apartarse de los principios fundamentales que Dios le dio a la Iglesia en los primeros 50 años. Y por eso es que esta es una herejía tan mortal. Ahora, muchos me han dicho que no considerarán ni siquiera estudiarán estas cosas. Dicen que aquellos que se vuelven antitrinitarios o no trinitarios siempre abandonan la Iglesia y dicen, yo simplemente no voy a tomar ese camino. Y sinceramente simpatizo con esa postura. Estoy de acuerdo con sus preocupaciones y sus sentimientos. Y veo que quieren ser fieles a Dios.
y fieles a los pioneros y al movimiento que Dios levantó milagrosamente para proclamar los mensajes de los 3 ángeles. Y veo que tienen un temor enorme de apartarse de esta sagrada comisión. Y estoy de acuerdo con eso. Deben estar en guardia. Deben ser cautelosos. Nadie quiere apartarse de la fe. Nadie quiere deshonrar a Dios y alejarse de la fe que una vez fue dada a los santos. Todos estos son sentimientos positivos. A menos que vuelvan atrás y estudien la manera en que el Señor nos ha guiado y sus enseñanzas en nuestra historia pasada, nunca verán eso. Lo que más temen que les suceda, ya les ha sucedido. Están aterrados de apartarse de la fe y quedar atrapados en una doctrina que los aleje de la verdad. Pero de nuevo digo que eso ya les ha sucedido. Así que, a menos que estudien estas cosas, no verán que ya se han apartado de la fe. Aquí está el mayor engaño que puede afectar la mente humana. Estas personas creen que están en lo correcto cuando en realidad están equivocadas. Ahora, no estoy diciendo que las creencias no trinitarias sean confusas, o que sean un misterio, o que no puedan entenderse. Por el contrario, abrazan las enseñanzas más claras de la Biblia y toman a Dios en su palabra, tal como Él se revela a sí mismo. Creo que muchos adventistas del séptimo día, incluso la mayoría de los laicos, líderes, pastores y misioneros adventistas del séptimo día, que ellos mismos han sido engañados, están sirviendo sinceramente a Dios con todo su corazón y según su mejor conocimiento. Y es a ellos a quienes sé que Jesús anhela revelarse para poder prepararlos para dar el último mensaje de misericordia al mundo. Sé que hay personas allá afuera, adventistas del séptimo día como yo, que solo quieren conocer la verdad y no quieren ser engañados. Sé que hay personas allá afuera que escucharán estas cosas, que las estudiarán y que se regocijarán con la verdad que traerá a su corazón cuando se den cuenta de que es Cristo en ellos, la esperanza de gloria. Y es por ellos que estoy compartiendo este video y compartiendo mi experiencia. Y espero que de alguna manera pueda ser una bendición para ti. Solo te pido que estudies por ti mismo. Y con este fin quiero compartir una última advertencia de la hermana White respecto a la historia de esta controversia sobre la presencia y la personalidad de Dios, en lo que respecta al movimiento adventista del séptimo día. La hermana White dice, una cosa es segura y pronto se hará realidad. La gran apostasía que se está desarrollando, aumentando y fortaleciéndose, y continuará haciéndolo hasta que el Señor descienda del cielo con un grito. Debemos aferrarnos a los primeros principios de nuestra fe denominacional y avanzar de fortaleza en fortaleza hacia una fe mayor. Siempre debemos mantener la fe que ha sido confirmada por el Espíritu Santo de Dios desde los primeros acontecimientos de nuestra experiencia hasta el tiempo presente. Ahora necesitamos una mayor amplitud y una fe más profunda, más sincera e inquebrantable en la guía del Espíritu Santo. Si al principio necesitábamos la prueba manifiesta del poder del Espíritu Santo para confirmar la verdad, después del paso del tiempo, que se refiere a 1844, entonces hoy necesitamos toda la evidencia en la confirmación de la verdad. Cuando las almas se apartan de la fe y prestan atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. En esta declaración, la hermana White nos está diciendo que cuando las almas se apartan de la fe, se están apartando de los principios de nuestra fe denominacional. Esa fe nos fue dada en los primeros 50 años. Así que nuevamente les digo, suplicándoles que entiendan que la actual Iglesia Adventista del Séptimo Día Corporativa realmente se ha apartado de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Ahora no debe haber ningún desfallecimiento del alma. Si alguna vez hubo un periodo de tiempo en el que necesitábamos el poder del Espíritu Santo en nuestros discursos, en nuestras oraciones, en cada acción propuesta, es ahora.
No debemos detenernos en la primera experiencia, sino que, mientras llevamos el mismo mensaje al pueblo, este mensaje debe ser fortalecido y ampliado. Y eso está ocurriendo hoy, en la restauración de esta verdad acerca de quién es Dios, acerca del Padre y el Hijo. Debemos ver y darnos cuenta de la importancia del mensaje asegurado por su origen divino. Debemos seguir adelante para conocer al Señor, para que sepamos que su salida está preparada como la mañana. Nuestras almas necesitan el avivamiento que proviene de la fuente de todo poder. Podemos ser fortalecidos y confirmados en la experiencia pasada que nos mantiene en los puntos esenciales de la verdad, que nos han hecho lo que somos. Adventistas del séptimo día hoy. La Iglesia Adventista del Séptimo Día ha abandonado estos puntos esenciales de la verdad y, como resultado, nuestra identidad como Adventistas del Séptimo Día se ha perdido. Pero debe ser restaurada y será restaurada, está siendo restaurada. Antes de que Jesús partiera por última vez, puso a prueba a sus discípulos para ver si estaban listos para llevar la comisión evangélica al mundo. Y les preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? ¿Ves lo que Jesús estaba haciendo aquí? Él quería asegurarse de que sus discípulos pudieran diferenciar entre lo que los hombres decían acerca de Jesús y lo que Él decía de sí mismo. Y quería asegurarse de que la comprensión que sus discípulos tenían de Él viniera de Él mismo, y que entendieran a Jesús tal como Él se revela. Y Jesús, al poner a prueba a sus discípulos, les dirigió personalmente la pregunta, «Pero vosotros, ¿quién decís que soy yo?» Y Simón Pedro respondió y dijo, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Y Jesús le respondió, «Bienaventurado eres, Simón, Barjona, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos». Esta revelación de que Cristo es el Hijo del Dios viviente no fue una invención humana ni una filosofía. No fue una tradición ni un credo. Le fue revelada a Pedro por el propio Dios. Fue una revelación nacida del cielo. Y Jesús dijo acerca de esta verdad, creo que nosotros, como Pedro, necesitamos una revelación personal de esta verdad directamente del cielo. Necesitamos orar, estudiar y pedirle a Dios que nos enseñe quién es Él y quién es su Hijo. Necesitamos que el propio Padre nos muestre que Él dice exactamente lo que sus palabras significan, que Jesús realmente es el Hijo del Dios viviente. Cuando esta revelación fue confirmada en Pedro y los discípulos, entonces estuvieron preparados para salir y proclamar al Hijo resucitado del Dios viviente a toda la tierra. Y a aquellos que están buscando cumplir esta comisión y llenar la tierra con la gloria de Dios. Al dar el mensaje de los 3 ángeles, en estos últimos días, Jesús ahora quiere confirmar esta verdad en su pueblo profeso de hoy. Ahora tuve que abordar esta pregunta en 2017 y les he compartido mi experiencia y mi historia, y las cosas que he estudiado, las revelaciones que he tenido. Y de ninguna manera es una muestra exhaustiva. Hay tanto sobre este tema. Y quizás ahora esta pregunta de quién es Dios, tal vez nunca lo hayas estudiado realmente antes. Quizás nunca lo hayas comprendido del todo, o tal vez ni siquiera lo hayas pensado realmente. Pero te digo que hoy, mientras Dios está tratando de restaurar esta verdad, la pregunta viene a ti. Y Jesús te está hablando personalmente diciendo, «Pero vosotros, ¿quién decís que soy yo?» Que el Señor te guíe mientras buscas responder a su pregunta.